Ahora ya estamos empezando la transmisión Muy en bien. stream. Sí, ahí aparece. Ya, vale. ¿Podemos partir? Sí, ya se están conectando todos quienes estaban esperando en la sala de espera. Valga la redundancia. Bueno, vamos a esperar que... Hola, buenos días a todos quienes se están conectando. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy esta charla final de nuestro ciclo, ¿cierto?, que hemos desarrollado los últimos jueves. Ciclo de charlas para la toma de decisiones, biodiversidad y bienestar humano, importancia de la conservación y la restauración de ecosistemas. Específicamente el día de hoy desarrollaremos la charla Impactos del fuego en ecosistemas naturales, desafíos para la conservación y la restauración, que está a cargo del doctor Andrés Fuentes, quien es además director de carrera, ¿cierto?, de Ingeniería en Recursos Naturales. Así que es un gusto para nosotros compartir con él. Creemos que estas actividades tienen alto impacto, no solo en el área de vinculación, sino también para la formación de nuestros estudiantes. Así es que un gusto compartir con Andrés en esta oportunidad. Y para partir, además de haber presentado la actividad, quisiera mencionar que las preguntas las desarrollaremos hacia el final, luego de la presentación del doctor Andrés, y la idea es que puedan ir ingresándolas en el chat o enviándomelas directamente a mí, ¿ya?, para yo poder luego manifestar sus consultas. La idea, como en honor al tiempo, es intentar agrupar temas, ¿cierto?, para que sea posible resolver todas las dudas y consultas en este espacio, ¿ya? Dicho eso, nuestro Addison Altamirano, el decano de nuestra facultad, quisiera darles a ustedes también unas palabras de bienvenida y presentar al doctor Andrés Fuentes. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias también a todos y todas las participantes de este nuevo ciclo de charlas. En primer lugar, estamos muy contentos por la recepción que han tenido todos los ciclos de charlas que llevamos. Si no me equivoco, este es el tercero o cuarto que ya estamos finalizando. Tercero, ahí me aclara Ana. Una muy buena receptividad, eso nos tiene muy contentos, que estos temas que están relacionados con la conservación y restauración hoy día sean de gran preocupación para nuestra comunidad, ¿ya? Nuestra idea con este último ciclo es precisamente compartir con la comunidad los resultados de investigación aplicada, de temas asociados también a tecnologías y que están en relación con la conservación y restauración de ecosistemas, de tal manera de poder aportar, ¿cierto?, con antecedentes que permitan orientar la toma de decisiones en el sector público y privado, ¿ya? Por eso es que nuestro ciclo de charlas, ¿cierto?, está asociado a ciencia para la toma de decisiones, ¿ya? Nosotros apostamos, ¿cierto?, a que la investigación que desarrollamos también pueda aportar en este sentido. Y es así como hoy, para finalizar este ciclo específico, asociado, ¿cierto?, a la biodiversidad y el bienestar humano, tenemos el privilegio, ya digo el privilegio, pero después voy a destacar por qué es un privilegio tener al doctor Andrés Fuentes acá, con una charla que se titula Impactos del fuego en ecosistemas naturales, desafíos para la conservación y restauración, ¿ya? Decía que es un privilegio tener al doctor Andrés Fuentes aquí con nosotros, ¿ya? El doctor Andrés Fuentes es colega mío aquí en la facultad, de hecho compartimos espacio también en el laboratorio, ¿cierto?, en el laboratorio de biometría, ¿ya? Lo primero, destacar un poco su formación. El doctor Andrés Fuentes es biólogo en gestión de recursos naturales de la Universidad Católica de Temuco, también tiene un magíster en ciencias, mención botánica en la Universidad de Concepción, y después completó sus estudios de doctorado, ¿cierto?, en Iowa State University en Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, como ustedes ven, él tiene una extensa y reconocida trayectoria en términos de su formación, pero posteriormente él se incorpora a nuestra facultad, específicamente en el Departamento de Ciencias Forestales, ¿ya? A través de un proyecto PAI financiado por CONICET, primero a través de un postdoc y después a través de un proyecto PAI de CONICET, en el cual se evaluaron cuáles eran sus méritos académicos, ¿ya? Es decir,
para poder adjudicarse ese tipo de proyectos, ¿cierto? Hay que contar con méritos desde el punto de vista académico, los cuales, por supuesto, los cumple a cabalidad el doctor Andrés Fuentes, ¿ya? El doctor Fuentes, producto de su trabajo, ¿cierto?, ha logrado publicar una muy buena cantidad de artículos en los últimos años, se ha adjudicado proyectos Fondesit también, ¿ya? Y participa de distintas iniciativas que también son relevantes tanto a nivel nacional como internacional, ¿ya? Por ejemplo, Andrés hoy día forma parte del directorio de la Sociedad de Ecología de Chile, la SOCECOL, es investigador adscrito del Instituto de Ecología y Biodiversidad, ¿cierto?, que está asociado a la Universidad de Chile, es miembro de la Ecological Society of America también, y de la Association for Fire Ecology en Estados Unidos, y también es parte, ¿cierto?, del Centro Butamayín, un centro de investigación en nuestra facultad, ¿cierto?, dedicado a la investigación en cambio global. Por último, también destacar lo que decía Ana. Andrés es desde hace un poco más de un año director de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, donde ha destacado muchísimo, ¿ya?, por su aporte que ha hecho en la formación de nuestros estudiantes y en la gestión también de esta carrera. Por lo tanto, podría estarles hablando aquí, yo creo que una media hora del doctor Andrés Fuentes, pero como he dicho en varias oportunidades aquí, el protagonista es él, así que los voy a dejar con Andrés ahora, para que les hable entonces sobre la temática que a él le toca estudiar y que ha estado estudiando en los últimos años, que tiene que ver con el fuego y los desafíos que hoy día tenemos en términos a la conservación y restauración de ecosistemas que han sufrido este tipo de disturbios. Así es que, sin más que decir, entonces dejo ahora con ustedes al doctor Andrés Fuentes. Muchas gracias, decano, por la introducción, y también gracias a Ana por organizar este espacio hoy día de conversación y de acercar también la ciencia para la toma de decisiones en el contexto de la conservación de la biodiversidad, y en particular lo que tiene que ver hoy día, que es el tema que yo más me dedico, ¿cierto?, que son los incendios forestales y sus impactos ecológicos en los bosques principalmente. Voy a partir poniendo mi pantalla para que la podamos empezar a ver ya. Ustedes me dicen si se ve todo bien, todo claro. ¿Sí? Todo bien, Bien. por aquí. Problema. Ya. Ok, quiero hoy día entonces brevemente hacer una síntesis de un disturbio global que está siendo cada vez más frecuente, ¿cierto? Y en Chile también lo hemos visto patente, que tiene que ver con los incendios forestales, ¿ya? ¿Cuáles son los impactos del fuego, los principales impactos, cómo medirlos? Y utilizar esa información para la conservación y la restauración de ecosistemas que han sido dañados, ¿ya? Este es un trabajo colaborativo, lo estoy presentando hoy día yo, pero este es un trabajo que involucra a mucha gente que ha estado colaborando conmigo durante ya varios años, y quiero destacar también a ellos, casi todos son estudiantes de esta universidad y también de otras universidades, estudiantes de posgrado y de pregrado que se han interesado y han colaborado en esta iniciativa, así que ellos también son parte de este trabajo y quiero reconocer su labor, ya que es importante. Bien, en esta charla yo voy a sintetizar el tema en una introducción breve acerca de la biodiversidad, ¿cierto?, y el cambio global que estamos observando, dar un breve contexto del fuego, ¿cierto?, y los incendios forestales, cuáles son los principales forzantes o drivers, ¿cierto?, que están operando a escala global y local para que favorecen el desarrollo de incendios forestales. Y luego voy a centrarme en el sistema de estudio que hemos estado monitoreando ya por 4 años, ¿cierto?, casi 5 años, que es la Reserva Nacional China Muerta, que como ustedes saben fue quemada por un incendio bastante grande el año 2015, en los meses de marzo y abril. Y allí vamos a detenernos un poco en los impactos que hemos podido estar ya midiendo en el tiempo, y que son de tipo inmediatos y también de más mediano plazo. Y vamos a hacer un zoom un poquito más profundo en la araucaria y la lenga como componentes más importantes del ecosistema de bosque en este lugar. Y para cerrar vamos a hablar acerca de los desafíos que tenemos para la restauración, ¿cierto?, de ambientes cuando han sido afectados por el fuego. Bien, uno de los mayores desafíos que uno tiene, ¿cierto?, como investigador, como
conservacionista, como persona involucrada en los recursos naturales y su conservación, es poder, ¿cierto?, entender de mejor forma cómo los ecosistemas, que son sistemas bien complejos, ¿ya?, que dependen de distintas escalas, cómo estos sistemas cambian o responden a los distintos patrones de perturbaciones que existen hoy día en el mundo y que son bastante cambiantes, son muy dinámicos. Y ahí entre ellos tenemos la deforestación, ¿cierto?, que es histórica, el cambio de uso del suelo, que también tiene impactos bien directos, ¿cierto? La invasión de las especies exóticas, tanto de plantas como de animales que llegan, ¿cierto?, y producen impactos negativos generalmente en ecosistemas naturales. La ganadería, cuando no es manejada apropiadamente, ¿cierto?, y tiene un impacto negativo, por ejemplo, la regeneración del bosque. Y por supuesto los incendios forestales, sobre todo aquellos que son de gran escala y con alta frecuencia, ¿ya? Por tanto, entender cómo todos estos disturbios operan, ¿cierto?, y se generan sinergias entre sí, es un desafío tremendo para la conservación de nuestra biodiversidad. Y quiero partir ahora con una definición bastante simple y para que todos entendamos qué es lo que, cuando hablamos de biodiversidad, a qué nos referimos, ¿ya? Y en términos sumamente concretos, esa es la riqueza de especies, ¿cierto?, y su abundancia relativa. ¿Cuántas especies hay y cuántas son las que representan esa abundancia? Y ahí uno puede jugar con las métricas, ¿cierto?, y poder determinar comunidades que son, ¿cierto?, de alta riqueza, como selvas tropicales o arrecifes de coral, bosques templados incluso, pueden tener una alta riqueza, o zonas que tienen baja riqueza y biodiversidad, como zonas degradadas o ambientes muy extremos, ¿ya? Y bueno, esto es súper importante, este concepto, la diversidad como un atributo importante para la toma de decisiones en conservación. Hoy día los sitios prioritarios, por ejemplo, para la conservación, que se definen por parte del Ministerio de Medio Ambiente, tienen un componente muy importante en su biodiversidad. Ya albergan biodiversidad que es relevante, albergan ciertas especies que son endémicas, ¿ya? O bien también están relacionados a la provisión de bienes y servicios ecosistémicos relevantes para la sociedad, ¿ya? Y ese es el tema central que nosotros hemos estado desarrollando en este ciclo de charlas, y yo lo quiero destacar, porque los ecosistemas naturales, ¿cierto?, como lo hemos visto ya en las semanas sucesivas, cuando estuvo la Seremi de Ciencias, del Ministerio de Ciencia, estuvo Aníbal Pauchar con nosotros también, estuvo Jan Bannister, el mensaje es el mismo, ¿ya? La biodiversidad, los ecosistemas naturales nos proveen bienes y servicios de los cuales nuestro bienestar depende, ¿ya? Y eso es fundamental, ¿ya? Eso es una cuestión que tenemos que entenderla en la base misma, ¿ya? Nuestro bienestar como personas, ¿cierto?, como seres humanos en este planeta, depende de la biodiversidad, de la provisión de bienes y servicios que nos brinda la naturaleza, ¿ya? Y así lo planteó también Olga Barbosa en el Congreso Futuro 2018 sobre estos temas. Sin embargo, sabemos también que históricamente hay varias amenazas que hoy día están, o a las cuales la biodiversidad, las especies, ¿cierto?, se están enfrentando. Este estudio lo hizo Osvaldo Sala en el año 2000, ya tiene 20 años prácticamente, y fue muy, muy importante, y él definió, ¿cierto?, el equipo de trabajo definió los grandes, ¿cierto?, forzantes de la pérdida de biodiversidad a escala global, ¿ya? Y ahí estaba el cambio de uso del suelo, ya ustedes pueden ver ahí la barra, ¿cierto? Está el tema del clima, el cambio climático, y aparecen también las invasiones de plantas y animales, invasiones de especies exóticas, entre otros forzantes. Esto fue el año 2000. Sin embargo, 20 años después, ¿ya? Y si nos remontamos a lo que nos comentaba el profesor Aníbal Pauchar, y que se desprende en el reporte IPBES del año 2019, esto no ha cambiado mucho. De hecho, hay otros forzantes que ya se agregan y que están hoy día ya bien documentados con datos en todo el mundo, ¿cierto?, de cuáles son esos principales drivers o forzantes o amenazas que la biodiversidad hoy día enfrenta, y siguen siendo el cambio de uso del suelo, ¿ya? En mayor proporción tanto en ecosistemas terrestres como dulceacuícolas o marinos, la extracción que tiene que ver con la captura, la tala, ¿cierto?, la extracción directa de recursos naturales, el cambio climático también, la contaminación y nuevamente las invasiones biológicas, ¿ya? Entonces, 20 años después, este panorama se sigue acrecentando y es cada vez más patente.
Bueno, ¿qué pasa en Chile? En Chile no es tan distinto el panorama cuando uno lo ve en términos globales y lo compara, y resulta que son los mismos factores los que hoy día amenazan a la biodiversidad. Están las invasiones biológicas, ¿cierto? Está el cambio climático, está el cambio de uso del suelo, la contaminación de los ambientes naturales, la extracción, la tala, la caza, etc. Yo hoy día me voy a referir en particular a estos tres grandes disturbios, ¿cierto? Y que no actúan por sí solos, por separados, ni en forma independiente, sino que se producen sinergias entre sí, ¿ya? Y esas sinergias derivan hoy día en grandes incendios forestales, por ejemplo. Ya los incendios forestales dependen o están muy bien relacionados con estos tres componentes, ¿cierto?, de cambio global, ¿ya? Como lo es el cambio climático, como lo es el cambio de uso del suelo y también las invasiones de plantas exóticas. No es novedad para todos que el clima está cambiando y los modelos más conservadores de cambio, ¿cierto?, en las temperaturas medias anuales predicen que para la zona del centro-sur de Chile, que está más o menos aquí, vamos a tener entre 2 a 4 o 5 grados de aumento en la temperatura media anual, que es cosa que es bastante. Esto es para el año 2100. En términos de la sequía, se proyecta que podríamos tener del orden de 30 o más días, ¿cierto?, de sequía. O sea, vamos a tener un mes más completo de sequía. Ya vemos que el mes de marzo, el mes de abril, todavía son meses de sequía, incluso inicios de mayo. Por lo tanto, el clima está cambiando y las proyecciones son bastante pesimistas en eso, en relación a los incendios forestales. El cambio de uso del suelo es lo mismo. Hemos tenido una pérdida de varios cientos miles de hectáreas de bosque nativo, las que han sido convertidas principalmente en el centro-sur de Chile, ¿cierto?, en matorrales, plantaciones exóticas, agricultura y ganadería. Y esta zona sabemos que es un hotspot de biodiversidad, la zona centro-sur de Chile, y es donde más alteraciones, ¿cierto?, del cambio del suelo han ocurrido históricamente. Cuando uno ve el paisaje del centro-sur de Chile se encuentra con esto, ¿cierto? Fragmentos o parches pequeños de bosque nativo, ¿cierto?, rodeados por monocultivos forestales a gran escala, ¿cierto? También se encuentra con este tipo de imágenes muy comunes en la zona de la Araucanía o el Biobío, donde hay un mosaico de varios usos entre plantaciones forestales, parches de bosque nativo y también dominancia de especies exóticas, como en este caso aromo, pero pasa lo mismo con espinillo, el Ulex europeus, pasa lo mismo con el Plinimons pesulana y varias otras especies que empiezan a dominar los paisajes, ¿ya? Y resulta que cuando uno coloca todos estos ingredientes y empieza a estudiar cómo podría ser el comportamiento del fuego, dado todos estos cambios que nosotros hemos observado y hemos podido cuantificar en buena escala, que tiene que ver con el cambio de uso del suelo, ¿cierto?, las especies invasoras y el cambio climático, tenemos que toda esta conjugación entre clima, ¿cierto?, vegetación y las igniciones nos están prediciendo o nos muestran que los incendios pueden ser sucesivos, ¿cierto?, más frecuentes y además pueden ser de más tamaño. Por lo tanto, la generación de nuevos incendios está directamente relacionado con el clima, ¿cierto?, y esta tendencia a la sequía, las interacciones que se producen con la vegetación. Tenemos especies que son más inflamables hoy día, con mayor, ¿cierto?, cobertura en el paisaje, y tenemos las igniciones que, dicho de otra forma, es cómo se generan los incendios. Y en Chile los datos nos muestran que la mayoría, prácticamente el 99%, 98-99% de las igniciones o cómo comienzan los incendios son por causa humana, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como personas, ¿cierto?, muchas veces por descuido, somos también parte importante de este triángulo de fuego en esta escala que es un poquito más grande. Y si ustedes recuerdan, la peor temporada histórica de incendios forestales que hemos tenido en Chile se registró el año 2017, en el verano. Y tuvimos una catástrofe bastante grande, muy comentada en la prensa, ¿cierto?, que generó mucha discusión, mucho debate y también generó buenas instancias para poder, ¿cierto?, trabajar en
en cómo conservar y restaurar las áreas que fueron afectadas en el centro-sur de Chile. Sin embargo, a la fecha, y de esos incendios que ocurrieron ya van a ser 3 años, todavía queda una gran cantidad de hectáreas, ¿cierto?, de paisaje, de bosques que no se han recuperado, ¿ya? No se han recuperado en forma natural, ni tampoco se han recuperado mediante acciones de restauración. Han habido, pero claramente han sido insuficientes para la gran magnitud que fueron esos incendios, ¿ya? Por lo tanto, hay harto trabajo por hacer ahí en ese tema. Ahora, ¿dónde ocurren los incendios? Cuando uno mira los datos, ocurren principalmente en el centro-sur de Chile, que es la zona que ya habíamos descrito anteriormente, y esta zona, como se ve aquí en el mapa, estos son los datos últimos entregados por el CR2, en cuanto a la ocurrencia de incendios y la superficie de área quemada, publicada recientemente, muestran que la mayor cantidad de incendios ocurre en la zona central y sur de Chile, ¿cierto? Y las áreas más quemadas también están en esta misma área que corresponde justamente a esta área de biodiversidad y un hotspot. Y es donde se concentra también la mayor cantidad de la población humana, por lo tanto está directamente relacionada a la acción, ¿cierto?, del hombre en la generación de los incendios. La historia reciente de incendios acá en Chile nos muestra que claramente el año 2017 fue donde hubieron mayor cantidad, se quemaron del orden de 600.000 hectáreas, ¿cierto? Y fue completamente catastrófico, ¿ya? Cuando uno mira los datos de la Araucanía, que están acá en este cuadro que está abajo, datos hasta el 2015, también vemos que la tendencia ha sido creciente, ya en cuanto al número de incendios, que están en números rojos, en la línea roja, ¿cierto? Y la superficie quemada, ¿ya? Y cuando estudiamos o podemos ver cuáles son las causas que originan estos incendios en esta gran zona macro-sur de Chile, el centro-sur de Chile, tenemos que por causa humana tenemos prácticamente, ¿cierto?, el 90, 80 y tantos % ya sea en forma accidental, por negligencia, por descuido, ¿cierto?, y también de manera intencional, ¿ya? Hay un 10%, 11% que no se puede determinar la causa, no hay datos suficientes para poder corroborarlo, y solamente un 1% de los incendios ocurren a causa natural, ¿ya? En las zonas cordilleranas, principalmente por tormentas eléctricas que pueden producir incendios. ¿Cuáles son los principales impactos cuando uno empieza a estudiar y ver, qué daño o qué impacto tiene un incendio? Y hay distintas dimensiones. En el tema ambiental claramente está la destrucción de la flora, la fauna silvestre, la pérdida de hábitat, la degradación de los suelos. El fuego tiene un impacto muy grande en el suelo, ¿ya? Sobre todo incendios muy, muy severos con temperaturas muy altas, donde los nutrientes del suelo tienden a volatilizarse producto de la temperatura, ¿ya? Nitrógeno, fósforo y potasio, que son claves para el establecimiento y el crecimiento de la vegetación post-incendio. Y si a eso le sumamos que los suelos quedan desnudos y hay pendientes altas, hay procesos erosivos que vienen luego y que pueden retardar más todavía la recuperación. Hay impactos sociales también asociados a esto. Las poblaciones, las comunidades sufren, ¿cierto?, de carne propia, digamos, los impactos de los incendios forestales. Hay impactos culturales y claramente impactos económicos que han sido crecientes en los últimos años, ¿ya? Hay muchos recursos que tienen que destinarse principalmente a la labor de combate y control de incendios, que es muy cara, y en los últimos años eso ha sido muy, muy patente. Entonces, con todo este contexto de cómo se producen los incendios, cuáles son sus forzantes, cuáles son sus impactos y cómo está ocurriendo en Chile, nosotros nos planteamos la pregunta antes en el año 2014, 2015, cuando estos incendios ocurrieron bastante fuertes en la región de la Araucanía. Planteamos la pregunta o la inquietud de poder estudiar, ¿cierto?, desde una fecha muy temprana, el impacto local, ¿cierto?, y un poquito más a escala de paisaje del fuego en ecosistemas naturales. Y es así como estudiamos la Reserva Nacional China Muerta. Este fue nuestro sistema de estudio. Y allí, ¿cierto?, pudimos
establecer distintas parcelas de muestreo permanente que las mantenemos hasta el día de hoy, y usamos esta suerte de gradiente. Nuestro modelo de estudio es un gradiente en donde vamos a evaluar distintas variables ecológicas, entre ellos la vegetación, entre ellos, ¿cierto?, las propiedades del suelo y otros, en un gradiente de daño de severidad. Entonces tenemos áreas que han sido muy, muy afectadas con alta severidad, hay otras áreas que tienen media severidad y áreas que tienen alta severidad. Entonces establecimos este gradiente para ver cómo las distintas variables y el bosque mismo, ¿cierto?, respondía a los distintos niveles de severidad del fuego. Y ahí les muestro algunas imágenes de nuestros sitios de estudio. Tenemos un bosque no quemado a la izquierda, ¿cierto?, que hay relutamiento, araucaria, de lenga y varias otras especies más, ¿cierto?, típicas de un bosque andino en nuestra región, ya con araucaria y lenga principalmente. Y acá tenemos una zona con el contraste típico de una zona quemada con alta severidad. ¿Ya? Esta foto fue tomada al año, transcurrido un año después del incendio de la reserva, y fíjense que está prácticamente todo quemado, todo el dosel del sotobosque y el arbóreo completamente calcinado, y ya tenemos algunos esbozos de rebrote, principalmente de chusquea, una especie de coligüe, que está creciendo abundantemente en estas zonas más abiertas. Aquí está la reserva, si alguien no la conoce, les recomiendo visitarla. Es una zona muy, muy preciosa de nuestra región, poco visitada, poco conocida, y alberga las poblaciones de araucaria más puras y más grandes que tenemos en la región. Entonces, es un verdadero tesoro que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos interesamos en estudiar? Fueron muchas las variables que inicialmente quisimos medir, que tenían que ver con variables de suelo como nutrientes, actividad biológica de los microorganismos, bacterias y hongos, y la vegetación. Y aquí yo voy a destacar, hoy día que voy a mostrarles bien sucintamente datos de la regeneración de la vegetación en términos de riqueza y composición, y vamos a hacer también algunos énfasis en la producción, en la germinación de araucaria, de piñones y plántulas de araucaria, y también el rebrote vegetativo post incendio que tiene esta especie. Entonces, los principales resultados, estos son los resultados inmediatos, digamos, a un año después del incendio, y tenemos que la abundancia, está en este cuadro de la izquierda superior, ¿cierto?, va bajando en términos de el aumento de la severidad del fuego, ¿ya? Eso era esperable a medida que hay más daño, ¿cierto?, causado por el fuego, que la severidad del daño aumenta, la abundancia de las especies, ¿cierto?, que nosotros fuimos a medir el primer año, baja, y también encontramos que hay un cambio importante en la altura de las plantas que nosotros medimos en nuestras parcelas, dado también por el daño causado por el fuego. Y cuando vemos la riqueza y la composición y lo ordenamos en términos dimensionales, haciendo un plot aquí de ordenación, NMDS, claramente nuestras parcelas de estudio se ordenan de acuerdo a este gradiente de severidad, ¿ya? En verde tenemos los sitios que no fueron quemados por el fuego, que en este caso constituyen nuestros sitios de control, ¿ya?, con los cuales nosotros comparamos las otras áreas de mayor severidad, que están agrupadas acá en verde. Después tenemos en color amarillo las zonas que tienen una baja severidad de fuego, bajo daño. En naranjo tenemos las zonas más moderadas, ¿cierto? Y en rojo están aquellos lugares que fueron muy afectados con alta severidad de fuego. Y vemos que también se ordenan y tienden a seguir este gradiente en términos de la composición y la riqueza de especies que allí están rebrotando. Ahora, cuando miramos a la araucaria y la lenga particularmente, ¿cierto?, encontramos que aquí está araucaria araucana, en esta zona. Aquí están los niveles de severidad que ustedes pueden ver, desde las zonas no quemadas, las zonas de baja, media y alta severidad. Y tenemos que araucaria, ¿cierto?, si lo comparamos con las zonas no quemadas, claramente hay una diferencia importante, pero es capaz de rebrotar, es capaz de reclutar, y tenemos nuevas plántulas que van, ¿cierto?, estableciéndose post-fuego, ya sea por rebrote vegetativo o por germinación, y esas plántulas también van creciendo. Sin embargo, para lenga, que es la otra especie acompañante y predominante en el dosel superior,
aparece lenga en las zonas de baja severidad, de media, pero en las zonas que fueron muy, muy afectadas por fuego, con mayor daño, la lenga no está presente, ¿ya? Estos son datos del primer año, ¿ya? Al año 1 no habían datos, no había lenga, perdón. No pudimos encontrar ni en las parcelas que nosotros establecimos, ni tampoco en las áreas circundantes afectadas con alta severidad. Entonces seguimos nuestro monitoreo. Bueno, a lo mejor es cosa de tiempo, a lo mejor es cosa de que todavía no hay cierta semillación, no están llegando propágulos, por lo tanto quizás con el tiempo sí vamos a tener reclutamiento. Y luego seguimos este monitoreo por 3 años, y aquí yo les presento cómo, ¿cierto?, se mueve la riqueza de especies, en este caso todas las especies, en los 3 años sucesivos después del fuego. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos las áreas de alta severidad están en la línea roja, ¿cierto? Las áreas de media severidad están en la línea naranja, y las áreas de baja severidad son esta línea que está en color amarillo. Esta línea punteada que está aquí al centro nos representa la riqueza, ¿cierto?, media medida en las áreas del bosque no quemado. Y tenemos en el tiempo, hay una recuperación en términos de riqueza de especies que es bastante apreciable, sobre todo en las áreas de alta, ¿cierto?, y media severidad, que conforme pasa el tiempo comienzan a reclutar nuevas especies, van apareciendo nuevas especies que empiezan a poblar estas áreas, ¿cierto? Y ya a los 3 años estamos bastante cerca de alcanzar esa riqueza del bosque no quemado. Y para el caso de las áreas de alta severidad, curiosamente teníamos más riqueza comparada con las áreas que no fueron quemadas, ¿ya? Y esto está dado principalmente por especies exóticas, ¿ya?, que reclutaron bastante bien en estas zonas de baja severidad de fuego, ¿ya? So, nuestro estudio reveló que aquí había una sinergia entre fuego, ¿cierto?, en baja severidad, y la ganadería. La ganadería que en la reserva es usada, ¿cierto?, históricamente por comunidades pehuenches y también colonos que llevan sus animales a las zonas de veranada, ¿cierto?, para pastar en los veranos. Y claro, este tráfico, este deambular, ¿cierto?, de la ganadería, trae consigo propágulos, trae consigo la llegada de especies como el trébol, por ejemplo. Encontramos trébol blanco creciendo a 1500, 1600 metros de altura en estas áreas, el cardo, típicas especies que son atribuibles al ganado como vector. Entonces, claro, hay una riqueza mayor, pero esta riqueza no es de especies nativas, sino que están llegando especies exóticas, incluso muchas de ellas con características invasoras que pueden ser problemáticas en el futuro. Ahora, ¿qué pasa con la composición de toda la vegetación y cuando metemos también todos los datos a la juguera, como digo yo, y vemos cuál es la trayectoria de la composición de la vegetación en el tiempo? Y fíjense que aquí está el mismo gráfico NMDS, que muestra las áreas del bosque que no está quemado, las áreas de control. En amarillo está el bosque con baja severidad, o las parcelas con baja severidad, en naranja media y en rojo alta. Y las flechas negras son las mediciones intraanuales, ¿ya? Cómo la dinámica se da en el tiempo en términos de la recuperación de la vegetación. Y fíjense que hay una tendencia hacia una mayor similitud florística con el bosque no quemado en el tiempo, ¿ya? Es decir, nuestras parcelas, la vegetación que recluta allí, tiende a asemejarse a este bosque que no se quemó en el tiempo. Y la tasa de cambio de la composición es mayor, y eso lo medimos con la longitud de estas flechas, de este cambio, ¿cierto? Es mayor en las zonas que tienen alta severidad de fuego o media severidad. Entonces, y la hipótesis que tenemos acá es que en el tiempo y en ausencia de otros disturbios importantes en estas zonas, ¿cierto?, la vegetación de las áreas de alta severidad, perdón, y media severidad deberían en el tiempo asemejarse, ¿cierto?, al bosque que no se quemó. Entonces eso es bien positivo porque por un lado nos muestra que el bosque y la regeneración natural después del incendio estaría dando buenos frutos en términos de repoblar estas áreas afectadas con mayor severidad
y que en un mediano plazo ya puedan generar, ¿cierto?, un dosel, una protección en el suelo y que el bosque se empiece a recuperar, ¿ya? Si es que no hay otras perturbaciones importantes que afecten al bosque. Ahora, ¿qué pasa con la araucaria de la lenga después de 3 años? La araucaria, nuestros datos nos muestran que puede rebrotar vigorosamente. De hecho, tenemos datos muy bonitos que muestran cómo la araucaria en el tiempo va rebrotando, tanto desde el tocón, desde el cuello, digamos, en forma por brotes que vienen de abajo, de la raíz, como también los brotes aéreos en el follaje. En general, la araucaria ha tenido buena producción de semillas, sobre todo el primer año después del incendio, hubo un mástil de producción muy alto, luego bajó un poquito, pero ya este último año que pasó, también hubo una alta producción de semillas, y aquellas semillas son viables, germinan bastante bien. Hicimos ensayos en invernadero que nos muestran que la germinación, la viabilidad es muy buena. Pero la lenga, fíjense acá, aquí estoy mostrando los datos de lenga en alta severidad, HS es alta severidad, en 3 años sucesivos de medición. Al año 1 sabíamos que no había nada, al año 2 seguimos sin encontrar ningún reclutamiento, y al año 3 tampoco encontramos lenga, ni en nuestras parcelas, ni tampoco en las áreas circundantes. Y ahí tenemos problemas de dispersión, ¿ya? Los árboles semilleros más grandes fueron todos quemados, ¿cierto? No hay semilleros cercanos, la dispersión de la lenga es de corta distancia, por lo tanto, está teniendo problemas hoy día graves para poder reclutar en esas áreas de alta severidad, ¿ya? Y este estudio nos demuestra que, a diferencia de la araucaria, que normalmente se coloca mucha énfasis en la araucaria, la lenga es una especie quizás más prioritaria para restaurar en estas áreas, ¿ya? Aquí están los datos de rebrote de araucaria, y en general el rebrote en el tiempo tiende a ser bueno, tanto en el canopy, en el dosel superior, digamos, ¿ya? Es creciente en el tiempo, como también en aquellos que brotan desde la raíz, ¿ya? Por lo tanto, araucaria muestra esta buena respuesta post-fuego, y que también es concordante con la literatura que hemos revisado y también con la regeneración vía semilla. Por lo tanto, habría una buena expectativa de que la araucaria pueda reclutar post-fuego en estas áreas. Bueno, y para ir cerrando un poco mi presentación, no quiero extenderme tanto, ¿qué es lo que nos inquieta seguir estudiando en este sistema? Este es un sistema que lo queremos tratar de completar y tener muy bien parametrizado para poder modelar y poder, ¿cierto?, comprender muy bien cuáles son las respuestas, ¿cierto?, de los ecosistemas a este mundo cambiante, como lo decía al inicio. El rol de las adaptaciones fisiológicas, ¿ya? Profundizar en los mecanismos, por ejemplo, la micósfera, rol de los microorganismos, ¿cierto?, en la promoción y el establecimiento de las especies. Sinergia con otras perturbaciones. Ya sabemos que la ganadería algo tiene que ver también, ¿ya? Es importante que se planifiquen iniciativas de restauración pertinentes en este caso, ¿ya? Y con la información que nosotros podemos aportar, que sean basadas en evidencia. Por supuesto que la reforestación, y aquí voy a tomar lo que nos comentaba Jan Bannister la semana pasada, de iniciativas más novedosas, por ejemplo, usar el cluster planting, o usar, ¿cierto?, los legados biológicos para poder mejorar las condiciones de restauración, definir especies prioritarias como la lenga, y por supuesto colaborar en networking, ¿cierto?, con otros colegas, con otras personas, con otras gentes interesadas en esto, y tener experiencias comparativas con otros ecosistemas. ¿Cuáles son los desafíos más importantes para la conservación y la restauración a la luz de estos antecedentes y en el sistema que nosotros hemos estudiado? Bueno, necesitamos, ¿cierto?, tener un marco jurídico de políticas públicas potentes, con financiamiento, ¿cierto?, que nos permiten la protección efectiva de recursos naturales. Necesitamos tener, ¿cierto?, planes de restauración, post-fuego, post-invasión, post-disturbios en general. Hay que definir muy bien y conocer las especies prioritarias, ¿ya? Hay que trabajar en la recuperación de las funciones ecosistémicas. Las áreas protegidas, ¿cierto?, como las conocemos hoy día, probablemente ya no son suficientes. Hay que ir más allá incluso. Y como sociedad, también nuestro rol importante ahí es informarnos, ¿cierto? La educación ecológica ambiental es clave. Debemos conocer más y mejor nuestro patrimonio natural, ¿ya? Y contribuir activamente en la conservación. Así que yo les doy las gracias. Esa es mi presentación.
quiero terminar agradeciendo, como lo mencioné al principio, a bueno, un montón de gente en realidad, ya, partiendo por mi familia, que siempre me ha apoyado en todo. Los financiamientos son muy importantes, financiamiento desde la ANIT, el proyecto Fondesit, el PAI. Agradecer a los colegas de CONAF por la enorme, ¿cierto?, energía y toda su buena disposición siempre para colaborar, autorizándonos y también ayudándonos en terreno mismo con el trabajo. Es indispensable la buena colaboración con ellos y ellos han sido un 7, de verdad, en todo este trabajo. Muchos estudiantes, como les mencioné, han pasado por este proyecto y van a seguir pasando seguramente, colegas de varias universidades, de nuestra universidad, ¿cierto? La facultad, el Departamento de Ciencias Forestales y financiamiento también desde la universidad que han permitido llegar a estos resultados. Así que con eso quiero terminar mi presentación y dejar el espacio para preguntas para también disfrutar de eso de la conversación y la discusión. Muchas gracias a todos. Ay, creo que no se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, ya, se me había quedado un poquito pegado aquí. Addison, creo que tenías una pregunta antes de iniciar las consultas acá del chat, que ya tenemos varias, así es que, bueno, gracias Andrés por tu presentación, y ahora voy a dar paso a la lectura de las preguntas del chat, pero antes, Addison, ¿tenía algún comentario o pregunta? Sí, brevemente, más primero que todo felicitar a Andrés por su investigación. Yo ya algo conocía de lo que está haciendo por la cercanía que tenemos, disciplinaria y física, como decía también en términos de la compartición de espacios que tenemos, ¿ya? Así que estoy bien familiarizado con lo que él está haciendo. Tengo un pequeño comentario, pregunta a Andrés, ¿ya?, que un poco va en la línea de lo que estamos haciendo como facultad a través de estos ciclos de charlas, ¿cierto? Que parte fundamental de los objetivos tiene que ver con cómo nosotros acercamos a la comunidad, ¿cierto?, los resultados de nuestra investigación, ¿ya? Yo debo decir que el concepto de restauración ecológica ha ido ganando adeptos en los últimos años, ¿ya? Sí. Es un concepto que se ha ido instalando, ¿cierto? Pero también yo debo reconocer que normalmente, no estoy seguro si mayoritariamente hoy día, el concepto de restauración siempre se asocia más como a plantar árboles, ¿ya? Entonces, mi pregunta tiene que ver con, y estos ciclos de charlas que hemos hecho sin duda que contribuyen, ¿ya?, también a explicar que la restauración ecológica no necesariamente implica el plantar árboles, el plantar algunas especies vegetales, ¿ya?, sino que implica la recuperación fundamentalmente de funciones ecosistémicas, lo cual puede implicar o no, ¿cierto?, el plantar especies vegetales, ¿ok? Entonces, en relación a eso, yo creo que aún existe espacio, ¿cierto?, en primer lugar, para poder llegar a gente no experta, ¿ya? A gente no experta para poder explicar un poco más los alcances que tiene la restauración, ¿cierto?, como herramienta también para conservación, y cómo también nosotros podemos llegar más hacia los tomadores de decisiones. Porque yo creo que hoy día ahí es donde probablemente estamos como fallando un poco más los que nos dedicamos a estos temas, ¿ya? ¿Cómo instalar? Insisto, creo que se ha hecho esfuerzo, ¿cierto? Cada vez ha ido ganando más espacio, pero solamente por comparar con otras áreas, ¿ya? La biotecnología, por ejemplo, o el área de la biomedicina, ¿ya?, ha ganado mucho más espacio en términos para la toma de decisiones, ¿ya? A nosotros nos ha costado un poco más. ¿Cómo nosotros podemos, por un lado, llegar a la gente no experta, ¿cierto?, pero también a los que toman decisiones? ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente no experta conoce la importancia que tiene esto, los tomadores de decisiones van a tomar en cuenta estos problemas. Es la única manera, creo yo. Pero me refiero yo a estrategias, ¿ya? A estrategias de cómo podemos acercar mucho más todavía.
Estamos haciendo todo esfuerzo, pero ¿cómo llegar más? Eso. Sí, ese es un desafío mayúsculo, creo yo, porque como tú bien dices, Addison, no es solamente plantar, ¿ya? No es solamente plantar en hileras o plantar en grupos o plantar de aquí o allá, sino que esto es un trabajo que es un proceso finalmente, y los procesos deben estar acompañados por varios actores clave, ¿ya? Y un actor clave aquí es la legislación de las instituciones y el financiamiento. O sea, yo por ejemplo, esto, es necesario tener una política, por ejemplo, de restauración, tener una institucionalidad que tenga los recursos y tenga los mecanismos para que estas iniciativas salgan del metro cuadrado, como hablábamos la semana pasada, sino que también se masifiquen. Y eso es importante tenerlo, pero también es importante que la gente, la comunidad, ¿cierto?, que está rodeando o que se inserta en el territorio que se requiere restaurar, también sea parte activa de eso. Y ahí no hay que de repente esperar un tremendo proyecto de restauración, basta con de repente ser más cuidadoso con el cierre perimetral, basta, ¿cierto?, con cuidar un área, basta con estar más atento y lo otro que es clave es lo que yo llamo el networking, es la colaboración, ¿ya? Y la colaboración tiene que ser bastante, ¿cómo decirlo? Tiene que ser muy bien engranada, muy integrada entre, ¿cierto?, las tomadoras de decisiones, la comunidad, pero muy bien diseñado. Y ahí también los datos, digamos, y la investigación de lo que podamos entregar tiene que ser clave y tiene que ser un insumo para que el proceso de restauración tenga un rol más preponderante y también la gente lo vea así y vea los resultados, porque aquí igual tenemos que pensar que los resultados son los que nos van a motivar a que las cosas se sigan mejorando, ¿ya? En el caso de China Muerta, por ejemplo, y para terminar el punto, eh, no ha habido una restauración activa, entre comillas, ¿ya? Así como, digamos, como una política, como un plan. Han habido iniciativas acotadas que tienen que ver con plantar araucaria, ¿cierto? Con tratar de producir plantas y plantar. Pero una cuestión súper clave es limitar, por ejemplo, o controlar mejor el acceso de la ganadería, o zonificar un área, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la disponibilidad de la gente que entienda que esto es importante. Y en la medida que tengamos resultados, como digo yo, y que recuperemos no solamente los árboles o el bosque, sino que recuperemos el funcionamiento, los bienes y los servicios, los productos no madereros, por ejemplo, esto va a tomar cada vez más importancia. Por lo tanto, como tú dices, hay más adeptos, pero también tenemos que darle institucionalidad, darle recursos y interaccionar y hacer un networking que sea más colaborativo. ¿Ya? Y ese también es el desafío que tenemos en la reserva, tratar de poner a todos los actores alineados, digamos, y hacia dónde tenemos que orientar los próximos pasos de restauración. Y Andrés, muchas gracias. Tengo varias preguntas por acá en el chat. Bueno, en relación, primero que todo, a lo que justamente el punto que estabas tocando recién, Leonardo Almonacid nos pregunta si existen iniciativas concretas actualmente en progreso a nivel de gobierno para restaurar los lugares afectados por incendios como los ocurrió el 2017. No sé si tienes algunos antecedentes sobre eso. Han habido iniciativas localizadas. Esta la iniciativa del Cerro Cayumapu me parece mucho, y otras más que se han implementado, pero seguimos un poco en la escala más pequeña, ¿ya? La escala pequeña es importante porque nos muestra, quizás nos va a entregar información de cómo llevar esto a una escala más grande. Pero hasta donde yo sé, no hay, digamos, iniciativas así como a gran escala, producto de los incendios de 2017, sino que son más bien iniciativas atomizadas que suman, pero como lo mostraban en los datos a fecha de hoy, digamos, ya casi 3 años de esos incendios, todavía falta mucho, mucho, mucho por restaurar, ¿ya? Entonces, y tampoco es tan fácil restaurar o plantar, ¿cierto? Usando un diseño bien pensado, que funcione, tiene costos altos, ¿ya? Restaurar no es llegar y plantar, sino que tiene una logística importante y que tiene costos asociados, y esos recursos de repente no son tan prioritarios.
lo conversamos también cuando estuvo Aníbal y Olga en la primera sesión, y claro, las prioridades de repente de los países, sobre todo países en desarrollo o que tienen todavía un nivel bajo de desarrollo en materia ambiental, esto no son prioridades como políticas grandes, sino que hay otras cosas que se sobreponen y mientras estos temas no los llevemos a la importancia que se merecen, y eso es lo bueno de este conversatorio o de este ciclo de charlas, de que hay que tratar de comunicar el mensaje que la biodiversidad es fundamental, ¿ya? Es un tema tan fundamental que está incluso por sobre, en mi opinión, de materias de vivienda u otras cosas, porque nuestro bienestar, o sea, nuestra vida misma depende de que tengamos, ¿cierto?, los recursos para poder subsistir hoy día como sociedad. Entonces, falta eso, creo yo, ¿ya? Falta eso, pero tenemos que todos hacer esfuerzos para que sea cada vez más tipo una política estable incluso. Hay compromisos grandes de restaurar, ¿ya? Jan nos mostraba la semana pasada que hay cientos de miles de hectáreas que se están comprometiendo a restaurar, pero todavía no tenemos muy claro cómo se va a hacer ni quién lo va a hacer. Entonces hay que unar esfuerzos y hay que trabajar muy decididamente en estos temas, ¿ya? Y con los recursos necesarios. Claro. Bueno, y ahí es tremendamente importante que en la planificación igual se incorporen la opinión de expertos, ¿cierto? Porque ya ahí, bueno, tu grupo de estudio ha demostrado que se ha avanzado en identificar factores relevantes para el análisis de los impactos ecológicos del fuego, entonces ahí quizá es súper importante que podamos incorporar en esa planificación. Exacto. Andrés sabe que nos hacen una consulta bien puntual. ¿Pudiste observar la situación del Ñirre o no? No estaba, no formaba parte de la muestra o algo así. Ya, el Ñirre no está presente en la zona que trabajamos nosotros. Estamos sobre los 1500 metros. Áreas expuestas de ladera, no son áreas bajas con húmedas. El Ñirre usualmente está más ubicado en zonas un poquito más bajas y donde hay más humedad y se generan estos como microambientes fríos. Por tanto, no tengo datos de China Muerta al menos con Ñirre porque no estamos trabajando allí, ¿ya? Ahora sospecho que igual puede tener efectos importantes en la regeneración, ¿ya? El Ñirre es una especie igual de lento crecimiento, por lo tanto el fuego lo va a afectar harto, ¿ya? Sí tenemos algunos datos más bien observacionales en Raulí, ya que están en una zona un poquito más baja de nuestro sitio de estudio, alrededor de los 1000 metros más o menos, 800.000 metros, en donde sí el Raulí está rebrotando, ¿ya? Y está rebrotando con harta vigorosidad después del incendio, ¿ya? Pero de nuevo, tenemos el tema de las vacas, porque las vacas deambulan libremente y ramonean, entonces igual es difícil que todos esos renuevos puedan generar un dosel, entonces es complejo. Claro, no fue una especie, en este caso no tenemos como muchos antecedentes, no formaba parte del ecosistema observado. Andrés, también tenemos varias preguntas más, así que, pero ahí Rubén, el profesor Rubén también, creo que es el profesor Rubén Carrillo, nos menciona, bueno, primero que todo te felicita por tu trabajo de investigación. Gracias. Y nos hace dos preguntas. Primero, la restauración. ¿No considera restaurar la comunidad vegetal, al menos con el diagnóstico de las especies principales y o características? Esa es su primera pregunta. Y la segunda, te la digo al tiro, ¿cierto? Mejor para que... Ya. Y la segunda es, ¿cuál es tu opinión respecto a la política forestal en Chile? ¿Cuánta superficie más de pino y eucalipto, ¿cierto? Con estas especies, ¿cuál es tu opinión sobre esa política, considerando estas grandes especies súper controversiales también? Ya, respecto a la primera pregunta, de la restauración con las especies propias del lugar, si entendí bien, era ¿por qué no considerar quizás más especies y la comunidad vegetal, ¿cierto? Bueno, en términos de restauración activa, entre comillas, ¿cierto?, que es plantación, ahí hemos sido tremendamente tradicionales en eso, ¿ya? Por lo general se plantan los árboles, ¿ya? Y hay un par de especies que son las más importantes. Araucaria se ha plantado,
incluso se plantó un par de, no sé si hectáreas, pero un área grande también con coihue, una zona un poquito más abajo, que son como las especies más tradicionales para plantar y restaurar. Sin embargo, los datos aquí nos muestran que si queremos activamente, ¿cierto?, plantar y rehabilitar el dosel arbóreo, es la lenga, la crítica, ¿ya? El Nothofagus pumilio no está regenerando las zonas de alta severidad, y quizás esa es la especie que deberíamos priorizar de reforestar en estas áreas, ¿ya? Ahora, respecto de las otras especies de la comunidad, yo creo que ahí la regeneración, la restauración pasiva, que se llama, que es la regeneración natural del bosque después del incendio, está haciendo su pega. En el fondo está funcionando, y en la medida que no hayan mayores disturbios que afecten esto, la composición y de todo el resto de especies, llámese especies arbustivas, ¿cierto? Especies perennes y especies, qué sé yo, anuales herbáceas, los datos nos muestran que al menos en 3 años ya esa composición se está recuperando o está tendiendo, ¿cierto?, a ser más semejante a un bosque adyacente que no se quemó. Por lo tanto, ahí podríamos nosotros planificar si en realidad la composición y las especies que más dominan, que son típicas de esta zona, de esta comunidad, ¿cierto?, se están recuperando ya relativamente bien mediante regeneración natural, post-fuego, ¿cierto? Y habría que ayudar a la lenga. Entonces, este estudio nos muestra eso. Si hay que focalizar recursos, focalicemos en la especie que hoy día no está reclutando, y las otras, tenemos datos que nos muestran que en general se están recuperando, y la composición podría llegar en los próximos 5 o 10 años a ser muy similar a un bosque que no se quemó. Y la segunda pregunta, respecto a la política forestal, bueno, hoy día la expansión forestal desde el año 74 en adelante fue muy, muy masiva en Chile. Y claro, tenemos hoy día paisajes bastante homogéneos en términos de plantaciones exóticas, que claramente tuvieron un impacto positivo en la economía, ¿ya? Pero hoy día nos damos cuenta que también hay externalidades negativas que son importantes de ir corrigiendo. Y ahí, por ejemplo, el manejo del paisaje forestal, yo creo que es una tarea que se podría mejorar a fin de que esa externalidad negativa, en el contexto de incendios que estoy hablando, pueda ser un poco menor. Porque si tú manejas bien, por ejemplo, la interfase urbano-rural, ¿cierto?, la conexión que hay entre los grandes monocultivos y los parches nativos, y tú haces áreas de cortafuego, ¿cierto?, maneja el paisaje más bien hacia un mosaico heterogéneo, podría ayudar a que los incendios forestales sean menos masivos, menos dañinos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión que la política forestal podría mejorar, y de hecho hay iniciativas y por ahí se puede atacar. Pero también está la parte pro bosque nativo de la política forestal, que hoy día tiene harta fuerza, ¿ya? Y que está tomando mayor relevancia justamente desde la restauración, ¿ya? Los desafíos de restaurar, ¿cierto?, cientos de miles de hectáreas con bosque nativo, claramente deberían tener los recursos, ¿cierto?, el capital humano para que se puedan concretar y se puedan realizar. Entonces, si bien la política forestal tuvo un incentivo o un objetivo netamente recuperación de suelo, ¿cierto?, promover la actividad económica, que lo cumplieron, la externalidad negativa hoy día está al debe, y eso yo creo que se puede mejorar, ¿ya? Manejo de paisaje y restaurar las áreas hay áreas que nunca debieron ser plantadas, por ejemplo, con especies de rápido crecimiento y que deben ser reconvertidas a vegetación nativa, por ejemplo. Entonces, eso también debería ser parte del futuro de la política forestal que tenemos que tratar de impulsar. Andrés nos pregunta, Angélica Casanova, que justo se tenía que ir, pero que espero que vea esta grabación porque va a quedar ahí en nuestro canal de YouTube. Ella nos preguntó algo súper interesante sobre, bueno, primero también te felicita por la presentación y le interesa saber si están evaluando los componentes criptogámicos, si no me equivoco en cómo lo leí, porque estos también participan en diversas funciones ecosistémicas. Gracias, Angélica, por la pregunta. Yo conozco a Angélica de la U de Conce, la conozco, así que conozco un poco su trabajo.
Claro, ella se refiere a los musgos, las hepáticas y las plantas inferiores que uno no típicamente, y lamentablemente quedan como fuera del catastro, ¿ya? Uno habla de plantas vasculares y ahí todas estas especies criptógamas no son consideradas. Y bueno, lamentablemente tengo que responderle que no hemos tenido, o sea, nosotros no tenemos considerado el monitoreo de esas especies, pero sin duda, y aquí yo voy a pasar un aviso de utilidad pública, ¿cierto? Esa pregunta, que es muy relevante, perfectamente puede encajar, ¿cierto?, en los intereses de algún estudiante curioso, ¿cierto?, botánico, que quiera efectivamente averiguar y saber, bueno, qué pasa con los musgos, por ejemplo, ¿ya?, en las zonas de fuego. Por lo tanto, no lo hemos hecho y yo estoy completamente abierto a colaborar y recibir estudiantes o investigadores jóvenes que quieran trabajar y abordar esos temas, ¿ya? Pero hoy día está pendiente. También hay otra pregunta de Eugenio Ruiz que también es muy interesante y dice: la araucaria, al encontrarse en un sector con altas perturbaciones naturales, como por ejemplo la acción del volcán Yaima, señala él, o sea, dice, está este caso, ¿cierto?, de la araucaria con estas perturbaciones naturales, pero pregunta, ¿se realizó algún estudio en este tipo de alteración en comparación con incendios de carácter antrópico? A ver, eso es interesante lo que plantea él. Justamente, la araucaria, al estar en esta zona andina, ¿cierto?, ha estado coevolucionando con toda la geología y el vulcanismo propio de los Andes, ¿ya? Y de hecho es una especie que tiene ciertas adaptaciones al fuego y que la han mantenido, ¿cierto?, por todo este tiempo bastante bien y adaptada a esos regímenes. Pero el problema es que los incendios causados por erupciones volcánicas son de una tasa de retorno en años bastante amplia, ¿ya? Los regímenes o las tasas de retorno de fuego en la zona andina, ¿cierto?, van desde los 60, 80 años hasta los cientos de años. O sea, son fuegos que se producen en un intervalo de tiempo muy, muy amplio. Por lo tanto, esa frecuencia, la araucaria tiene adaptaciones y la capacidad de poder, ¿cierto?, soportarlas, por decirlo así, y poder adaptarse y no extinguirse debido a los incendios. Entonces, si bien es cierto, los fuegos históricos causados por vulcanismo han afectado a las poblaciones de araucaria, la araucaria ha sido capaz de recuperarse, de rebrotar, por ejemplo. Tiene esta capacidad de rebrote, tiene este follaje alto, ¿cierto?, que va perdiendo las ramas en las zonas más inferiores. Tiene la capacidad de estos brotes epicórnicos que salen tanto del fuste mismo, como de las ramas, y uno lo ve en el paisaje. O sea, hay araucarias de miles de años que tienen brotes, ¿cierto?, secundarios que han sido producto de incendios muy, muy, muy históricos. Entonces, y cuando tú lo comparas con los incendios de ahora son primero causados por incidencia humana, la mayoría, y segundo, tienen tasas de retorno muy cortas, la frecuencia es muy corta. O sea, estamos teniendo un incendio en las zonas andinas de 5, 10 o 15 años, ¿ya? Entonces, como la araucaria y otras coníferas en general son de lento crecimiento, ¿ya?, y su adaptación, por lo tanto, también es lenta, cuando tú lo sometes a un estrés o a una frecuencia muy alta de fuego, tiene menos chances de poder recuperarse. Entonces, la hipótesis plantea de que, dada la alta tasa de retorno a fuego, la frecuencia muy alta, producto de los disturbios antrópicos, la araucaria va a tener cada vez menos tiempo y menos chances de poder recuperarse, a pesar de tener las adaptaciones, pero es un tema de frecuencia. Y eso es lo que de repente a nosotros nos preocupa, porque la predicción de fuego es esa, que vamos a tener fuegos más frecuentes y más masivos, ¿cierto?, con más daño en el futuro, ¿ya? Entonces, nuestra vegetación no está adaptada, evolutivamente hablando, para soportar o adaptarse a esos cambios tan rápidos, ¿ya? Y ahí pueden haber problemas de cuellos de botella, por ejemplo, ¿ya? Y poblaciones pueden verse muy, muy aisladas y tender a la extinción, finalmente, ¿ya? No estoy diciendo que se vaya a extinguir a la araucaria, pero estoy poniendo el ejemplo del cuello de botella en ecología. Andrés nos consultan igual sobre los criterios de clasificación de severidad que utilizaste
que utilizaste y utilizas en tus investigaciones. La severidad de la quema. ¿Cuál fue? Nos preguntan por los criterios de clasificación y si pudieras, en base a eso, explicar un poquito la metodología para hacer esa clasificación. Claro, nosotros nos basamos en un modelo que levantó la CONAF después del incendio, en colaboración con el Laboratorio de Teledetección Satelital del Departamento de Ciencias Físicas de la UFRO. Ellos hicieron un modelo de severidad de fuego en base a imágenes satelitales, usando el índice NDVR, ¿ya? Que te mide el daño, ¿cierto?, causado por el fuego desde las imágenes satelitales, en el fondo. Es como el grado de daño que tú puedes extraer mediante un análisis de colores, por ejemplo, de este índice NDVR, mediante análisis usando GIS. Entonces ellos levantaron un modelo que tenía esta clasificación amarilla, naranja y roja, y la superpusieron en la cicatriz del incendio. Y nosotros con esos datos, que son datos georreferenciados, fuimos a recorrer la reserva. Las primeras salidas que tuvimos, me acuerdo perfectamente, caminamos mucho. Y fuimos buscando locaciones, ¿cierto?, que tuvieran estos atributos de alta, media y baja severidad según el mapa. Y en terreno corroboramos eso y además adicionamos un criterio más que era el propio, digamos, que podíamos usar ahí, que es la mortalidad del dosel, ¿ya? ¿Cuántos árboles muertos del dosel nosotros contábamos y clasificamos, ¿cierto?, alta severidad, donde había sobre el 95% de mortalidad o más? Luego una zona intermedia de entre 80 y 50% de mortalidad del dosel arbóreo y también del sotobosque. Y luego, donde había mayor supervivencia de árboles y las copas estaban todavía verdes con signos muy menores de fuego, fue la zona de baja severidad. Así lo clasificamos. Encontramos, afortunadamente, una zona que tuviera este gradiente, todo este contraste lo tuviera en una zona que pudiéramos acceder, porque había que acceder a ese lugar, llegar en vehículo, hubo que instalar una serie de equipos, hubo que instalar parcelas con estacas y todo el tema. Entonces, afortunadamente tuvimos un área para poner todo el setting, digamos, del experimento y tener todos los niveles. Sí. Ok, Andrés, muchas gracias. Bueno, Camila Olate igual nos hace, que es estudiante de la carrera, nos hace una pregunta corta, respuesta corta, Andrés. ¿Existe algún país que tenga algún modelo o sistema político que a ti te parezca interesante para replicar, más que replicar, pero para intentar adaptar en Chile? Claro, en Chile sí, específicamente para este tema, ¿o no? Sí, hay lugares en donde el fuego se ha convertido también en un problema, a pesar de que el fuego hoy día es un componente global. Hay zonas que están siendo más afectadas y hay países que tienen o responden de mejor forma. La experiencia australiana creo que es bastante relevante y hay varias cosas que ellos hacen en términos de manejo de fuego, ¿ya?, prevención de fuego. Y también los norteamericanos en Estados Unidos, los incendios en la zona de las montañas rocallosas, igual han tenido incendios bastante fuertes en los últimos años. Si se acuerdan las noticias, en California se ha quemado varias veces. Entonces ellos también tienen manejos preventivos. Entonces eso es un desafío, creo que importante. Ellos tienen un sistema forestal y toda una institucionalidad solamente que ve el tema de fuego, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay profesionales, hay investigadores, hay centros de investigación, digamos, asociados al tema de fuego. Porque el fuego es parte natural de sus ecosistemas, pero también se han dado cuenta que el fuego es cada vez más frecuente y puede ser un problema cada vez mayor. Por el tema ambiental que hemos discutido aquí, pero también por un tema social. Si el fuego va a quemar las viviendas, va a quemar poblaciones, va a quemar villas, va a quemar zonas habitadas y urbanas, eventualmente. Y nosotros lo vivimos también en el 2017. Por lo tanto, cada vez es más importante tener probablemente institucionalidades profesionales, ¿cierto?, que estén viendo el fuego no como una cuestión reactiva combativa, sino que como una cuestión de planificación. Y ahí, por ejemplo, el manejo, ¿cierto?, preventivo
para los incendios forestales, o para que sean muy, muy masivos, es algo que nosotros debemos implementar. Está toda la discusión ahí legal, yo no me voy a meter en la parte leguleya, ¿cierto?, de las instituciones o de las normativas, pero se está discutiendo el nuevo servicio forestal en Chile, el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, y hay una parte, si mal no recuerdo, cuando estudiamos un poco más en detalle los proyectos de ley, el nuevo servicio forestal debería tener un área o un departamento, no sé cómo llamarlo, unidad de fuego, que tenga que ver con la parte preventiva y manejo de fuego. No solamente estar preparados para ir a atacar un incendio, sino que tratar de que no ocurra, ¿ya? Debiéramos movernos hacia allá, creo yo, Camila. Andrés, ¿sabes qué? Quizá en esa misma línea, Gonzalo González, sí, Gonzalo Eduardo González nos hace una pregunta que es también súper interesante y muy relacionada con el contexto que estamos viviendo, y es sobre el rol de la tecnología para, para hacer frente, digamos, a las diferentes etapas como que tú nos has ido señalando que se asocian a los impactos ecológicos del fuego, ¿cierto? Está la prevención, monitoreo, seguimiento, qué sé yo. Son varias etapas. Nos dice, ¿qué herramientas tecnológicas crees tú que son fundamentales para analizar esta temática, para analizar desde la investigación, pero también para hacer frente ya más en el plano de la acción, ¿cierto? De la prevención y combate? Buena pregunta, eso también está como en la parte como de los desafíos que enfrentamos. Desde el punto de vista del monitoreo o la parte preventiva, necesitamos contar con un sistema más digital o más bien centrado en lo satelital, por ejemplo, ¿ya? Que nos pueda generar información para un sistema de detección temprano. Creo que ese concepto es clave. Poder implementar un sistema de detección temprano, ¿cierto? Que rápidamente podamos en terreno, por ejemplo, verificar si efectivamente se produjo un foco de incendio, por cualquiera sea la causa, es algo que la tecnología nos puede ayudar mucho. ¿Ya? Tenemos tecnología satelital, que hoy día podemos utilizarla de esa forma, podemos complementar con tecnología usando drones, ¿ya? Que pueden estar ubicados probablemente en zonas críticas y que nos puedan alertar en tiempo real o semi-real de un incendio. Entonces con eso vamos a tener un sistema de alerta que pudiera darnos tiempo, porque aquí el tema de los incendios es contra el tiempo, ¿ya? En el momento que parte un incendio forestal, empieza a correr el reloj, ¿ya? Y mientras tú más temprano llegues al lugar, con las brigadas y con los recursos de control y ataque, más posibilidades tienes de circunscribir el fuego y controlarlo y que el daño sea bajo, ¿ya? Si ese tiempo pasa mucho tiempo, claramente el efecto es contrario. Entonces, un sistema temprano de detección nos daría tiempo para poder llegar y actuar con mayor rapidez. Y después en el tema asumiendo que ya, qué sé yo, no pudimos controlarlo y el fuego tuvo mucho efecto, también pues, necesitamos usar tecnologías probablemente biotecnológicas para poder restaurar, por ejemplo, ¿ya? Las especies nativas son de lento crecimiento, ¿ya? Cuando el fuego afecta a un ecosistema, afecta a todo el ecosistema. Microorganismos en el suelo, que son claves para el crecimiento de plantas, nutrientes, que son claves para el crecimiento de plantas. Por lo tanto, herramientas biotecnológicas, por ejemplo, que, no sé, generar inóculos o líneas de bacterias y hongos que sean probadas, que tengan un efecto positivo en el crecimiento de las plantas o que las protejan contra un estrés, te puede también ayudar a ganar tiempo en la restauración, ¿ya? Porque si yo llego a plantar árboles así como a la que te criaste, como se dice, es muy probable que esos árboles, claro, los plantes, pero no duren mucho, ¿ya? Porque los plantas en condiciones desfavorables, las plantas no están aclimatadas generalmente. Entonces ahí la biotecnología nos puede ayudar, ¿ya? Harto. Y el monitoreo lo podemos hacer incluso con imágenes satelitales o con drones, ¿ya? A gran escala, usando análisis de imágenes, ya de alta resolución, qué sé yo, usando el infrarrojo, usando la firma espectral, ¿ya? Entonces, y ahí uno puede trabajar a mayor escala y tener resultados más confiables.
Andrés, bueno, son varias, sí, hemos ido, son varias preguntas de Están la buenas las gente, preguntas. pero Yo estoy aquí encantado de conversar con todos. sí, sabes que sobre el último punto que señalabas en relación a los microorganismos del suelo, voy a agrupar dos elementos que quizás no se relacionan mucho, pero para incorporar dos elementos a la discusión. El impacto en microorganismos del suelo y en hongos, ¿ya? ¿Tú incorporas alguno de estos elementos en tu investigación? Y si no es así, o sea, no lo incorporas como objeto de estudio, me refiero, ¿podrías recomendar algún grupo de estudios que esté desarrollando investigación en esa área? Sí, efectivamente, bueno, este proyecto cuando se pensó estuvo más pensado en la parte del bosque, digamos, ya eso de formación propia mía, porque yo soy más botánico, entonces soy más de esa área. Sin embargo, a poco andar nos dimos cuenta que en realidad el tema era mucho más complejo y se generó un estudio incipiente, inicial, donde estudiamos los nutrientes del suelo y tomamos muchas muestras de suelo, siguiendo la misma secuencia esta de severidades de este gradiente, y también hicimos algunas pruebas de actividad biológica del suelo usando algunas enzimas reactivas de los microorganismos. Eso lo hicimos el primer año, de hecho fue una iniciativa de una estudiante de pregrado, de hecho, que le interesó el tema, y lo discutimos, lo planteamos, buscamos colaboración, y resultó un trabajo sumamente interesante, muy bonito, y que terminó en una publicación científica, dicho sea de paso, por lo tanto fue tremendamente productivo. Y luego, por falta más de tiempo y también porque estas cosas hay que hacerlas, porque hay que hacer los análisis, hay que contar los bichos, hay que mirar microscopio, hay que hacer todas las placas, es bien laborioso, no lo volvimos a replicar. Y es una pregunta que está abierta, ¿ya? Es mi interés como biólogo, ¿cierto? Como ecólogo y como persona que me interesa mucho la conservación de ecosistemas, no solamente fijarme en las plantas, sino que también en los microorganismos. Y esa pregunta está abierta. Y hoy día tenemos la oportunidad de, ya transcurrido casi 5 años de ese incendio, medir nuevamente, hacer un estudio similar y ver, bueno, qué pasa en el tiempo, cuál es el efecto del tiempo después del incendio en los microorganismos. Me acuerdo que al primer año los microorganismos subieron, ¿ya? Actividad biológica del suelo subió, hongos, habían más hongos en las zonas quemadas comparadas con las zonas no quemadas, lo mismo con las bacterias, y también había más nutrientes, ¿ya? Más nutrientes, nitrógeno y potasio principalmente. Y eso tiene que ver con depositación de ceniza, depositación, ¿cierto?, de residuos de materia orgánica después del fuego, que también incrementan la actividad biológica del suelo. Pero esas zonas estaban desnudas, ¿ya? Es casi como una sucesión primaria, decía yo. Esta cuestión fue completamente esterilizada por el fuego, se depositaron, ¿cierto?, algunos nutrientes de materia orgánica, por lo tanto los microorganismos rápidamente empezaron a proliferar. Pero han pasado 5 años y esas zonas están desnudas, están en laderas de cerro, ha habido erosión. Quizás hay un efecto negativo, no lo sé. Por lo tanto, es una pregunta que también paso el aviso, si hay estudiantes, ¿cierto?, en biotecnología, en recursos naturales, donde sea que les interese este tema, eh, lo podemos abordar, sin duda. Y hay un grupo en la universidad, en la facultad nuestra, que también generamos alguna sinergia con ellos, en bioremediación, y que nos pueden colaborar, y ellos también están muy interesados también en estos temas, por lo tanto, están los grupos de estudio, digamos, están las conexiones, y han sido fructíferas y esperamos que sigan siéndolo, así que si a alguien le interesa, bienvenido. Oye, Andrés, también una pregunta del profesor Patricio Pacheco, que igual no la quería no realizar, pero igual la encuentro muy interesante. Es conocer tu opinión, Andrés, sobre la alternativa de la migración asistida para rescatar poblaciones de Araucaria araucana con problemas de conservación. ¿Ya? ¿Te parece una opción adecuada y qué desventaja crees tú que podría presentar? Sí, es un tema controversial en ecología y en restauración. Yo creo que cuando la especie, el estado de conservación es crítico de una especie, y me refiero a que queden poblaciones muy aisladas y que ya no hayan, digamos, mayor forma de que estas poblaciones se recuperen por sí solas, sino que están cada vez más deprimidas, producto de un efecto fundador, algún cuello de botella.
probablemente sea una opción, pero hay que cautelar muy bien y hay que monitorear muy bien, porque de repente uno lleva la especie, ¿cierto?, de una población o de otra localidad a una área nueva, y uno no solamente está llevando la especie o la planta, ¿ya?, a la araucaria, está llevando todo un sistema, ¿cierto?, microbiológico asociado a las plantas, ¿ya? Hay parásitos y hay microorganismos en las hojas, en los troncos, en las raíces, por lo tanto, esas cosas, a pesar de que puedan ser muy minúsculas, pueden transformarse en una problemática, y habría que sí tener un sistema de monitoreo muy, muy detallado, que no solamente mire el crecimiento de la planta, ¿ya?, o la reproducción, sino que también cómo el micrositio cambia. Entonces, en casos justificados como poblaciones con muy poca viabilidad, yo creo que es una alternativa que puede ser usada. Ahora, para el caso de Araucaria, quizás no es tan recomendable, dado que la Araucaria tiene una distribución todavía amplia en los Andes, sobre todo, en general, y por ser una especie tan, digamos, antigua, casi un fósil viviente, ¿cierto? Tiene una capacidad tremenda de poder recuperarse, y de resiliencia frente a disturbios. Probablemente uno podría mover individuos o hacer migración asistida con poblaciones dentro del mismo rango, me refiero a los Andes, ¿ya?, que comparten un pool genético similar, que tienen eh, cierto grado de relación evolutiva por estar en la misma distribución. Pero distinto es el caso de las poblaciones de Araucaria que están en la costa, ¿ya?, que son poblaciones que están disjuntas, que tienen otro pool genético, de hecho, tienen otra historia evolutiva, han evolucionado con otros forzantes, y también por lo tanto ahí quizás es más no recomendable probablemente hacer cruzamientos de poblaciones de Andes a la costa y viceversa, ¿ya? Pero sí, dentro de cada rango uno podría eventualmente... Ahora ahí lo más recomendable, por eso la planificación es importante, es poder colectar semillas, por ejemplo, semillas de las poblaciones que tienen algún tipo de problema. Asegurarte que el germoplasma que va a utilizar para poder restaurar sea lo más idóneo, ¿cierto?, y que sea similar a la población que tú vas a intervenir, ¿ya? Eso hay que ser muy cauteloso. De hecho, nosotros iniciamos un ensayo muy, muy pequeñito, pero súper bonito, de plantación de araucarias en China muerta, en un ensayo que tiene algunas variables, no las voy a detallar ahora, pero es un ensayo que están dando y lo que esperamos monitorear en los próximos varios años. Pero nos preocupamos de colectar semillas de allí, ¿ya? O sea, colectamos semillas, marcamos los árboles, conocemos los árboles parentales, clasificamos las semillas, las medimos, las pesamos, produjimos las plantas en vivero, en invernadero, las cuidamos, las cuidamos por 3 años, ¿ya? Las llevamos a aclimatarse a la zona de Cherquenco para arriba y las plantamos. Pero eran plantas de ahí, entonces estamos seguros de que son... Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, y aunque sea más laborioso, es mejor hacerlo así, ¿ya? Ya, Andrés, nos queda muy poquito tiempo porque la idea tampoco es agotar este espacio, ¿cierto? Siempre hay preguntas que van a quedar abiertas, y como dice Andrés, es muy importante que también se puedan contactar con Andrés para Sí. ir abriendo más el debate. Me gustaría terminar con una pregunta, pero antes un dato del profesor Rubén Carrillo, ya, que nos comenta acá algo muy interesante porque tiene que ver con el Bien Nacional Protegido de las Araucarias, ¿ya? Donde él señala: los individuos de araucarias fueron inoculados con esporas de hongos simbiontes utilizando esferas de alignato de calcio. Alginato de calcio. Yo, Sí, pésima leyendo esos términos más técnicos, pero él nos comentaba ese dato, sobre todo por lo que habíamos estado hablando en la pregunta anterior. Pero quisiera terminar, y le pido disculpas a todos quienes siguen dejando preguntas, pero ya tendremos una nueva oportunidad. Hay una pregunta de la profesora Soya que dice, en relación a la lenga, ¿ya? Que es una especie, pregunta, ¿es una especie interesante de considerar para repoblar, porque la lenga es muy exigente en cuanto a cobertura de dosel,
humedad en el suelo y cómo piensa establecer en zonas de alta severidad, considerando, ¿cierto?, la complejidad de repoblación que tú ya también has mencionado en torno a la lenga. Sí, esa pregunta me plantea un desafío grande, porque ahí la idea sería producir una planta de tal calidad, ¿cierto? Y orientada y pensada para ese hábitat o para ese microhábitat, ¿ya? Con esas características. Entonces ahí es donde la biotecnología nos puede echar una mano y ayudar a que la planta que nosotros vayamos a producir sea la que tenga las condiciones más idóneas para resistir o para adaptarse a este microhábitat que está completamente alterado, ¿ya? Entonces, y aquí la planificación es clave, porque yo no podría ir al cerro, ¿cierto?, colectar semillas y producir plantas o repicar plántulas y plantarlas, sino que tengo que pensar, ¿cierto? Y para producir esa planta necesito, no sé, 2 años o 3 años para darle las condiciones fisiológicas, fisionómicas, para que cuando llegue al sitio eh, pueda resistir. Y como ya han pasado ciertos años, ya las zonas de alta severidad, a pesar de que no tengan lenga, ¿cierto?, sí tienen otras coberturas arbustivas, ¿ya? Hay, ¿cierto?, una protección que nos puede entregar, por ejemplo, la chaura, la gaulteria. Hay una protección que nos puede entregar algunos manchones de guila. Hay protecciones de copa en araucarias, incluso, que están a medio quemar. Por lo tanto, habría que ser lo suficientemente ingenioso ahí para montar un ensayo o una reforestación de lenga utilizando estos legados que te produzcan o que te provean, ¿cierto?, esta protección inicial, que es verdad lo que plantea la profesora Soya, es muy demandante en eso, pero también una planta producida, una planta 4x4, como le digo yo, que cuando tú lo coloques allá, tenga las herramientas fisiológicas, adaptativas, para poder resistir a esas zonas de alta severidad. Si logramos producir esas dos cosas, y hoy día hay tecnología para hacer eso, ¿ya? Hay tecnología y hay gente capacitada para producir ese tipo de planta. Eso es lo que deberíamos mirar, ¿ya? Y ahí la idea en el mediano plazo es justamente, cuando tengamos los recursos y nuevos proyectos que vengan, producir esa planta, ¿ya? Tenemos el target de cómo producir esa planta de lenga para poder establecerla en China Muerta y que resista y que sea exitoso, que eso es lo que queremos todos. Ok, Andrés, muchas gracias. Yo, por mi parte, voy a cerrar este espacio de pregunta-respuesta al doctor Andrés Fuentes. Muchas gracias por tu respuesta. Nuevamente, disculpa si es que se me pasó alguna pregunta por ahí. Andres.fuentes@ufrontera es el correo de Andrés, ya, por si es que quisieran comentar algo más particular. Y quiero darle ahora la palabra a Addison para que nos ayude a cerrar esta actividad. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias también a Andrés por la excelente presentación, excelente disposición también para responder las dudas y preguntas. También disculpar porque, bueno, el tema es de tal interés, ¿cierto?, que hay muchas preguntas, ¿cierto?, y obviamente no se pueden responder todas, pero Andrés siempre tiene la disposición, ¿cierto?, para responderle a todos, ¿ya? He sido testigo como le responde muchísimo también a sus estudiantes, ¿ya? Así que él es un hombre que, una de sus características es precisamente que es muy dedicado, ¿cierto?, a su trabajo, y no tengo dudas de que si tienen más dudas, interés en este tema, él lo va a responder, ¿ya? Para finalizar, quisiera agradecerles por la participación que hemos tenido ya en este tercer ciclo de charlas, específicamente también por el interés en este tema relacionado con conservación y restauración, que vemos que va creciendo entonces en el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. No me queda más que despedirme entonces y agradecerles nuevamente. Andrés, que fue el coordinador de este ciclo, que despertó muchísimo interés. Estábamos muy contentos porque son temas muy relevantes. No sé si quisieras también dar unas palabras de despedida a todos quienes siguieron este gran trabajo, que fue coordinación tuya principalmente con los expositores, así que te dejo ahí la responsabilidad de generar el cierre de esta actividad. Sí, muchas gracias. Yo quiero adherirme a las palabras planteadas tanto por el decano como por Ana, y quiero
darle las gracias a la audiencia y a toda la gente que se nos unió en este ciclo que ya termina hoy día. Y creo que eso manifiesta que el tema de la biodiversidad, la conservación y la restauración, no es un tema netamente de romanticismo de la naturaleza, sino que es una cuestión sumamente concreta y que está relacionada directamente a nuestro bienestar, ¿ya? Hay estudios, nosotros no entramos en detalle acá, pero hay estudios que muestran que el contacto, el paseo, ¿cierto?, por áreas naturales, el poder visitar parques, ¿cierto?, significativamente mejora nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental, ¿cierto?, nuestro bienestar físico incluso, ¿ya? Solamente con el hecho de estar en contacto. Imagínense cuando le ponemos eso, lo que la naturaleza nos entrega como bienes, como servicios, como cuantificables. Sin lugar a dudas, por lo tanto, yo estoy sumamente contento, complacido de que ustedes todos hayan también entendido el mensaje y necesitamos que esto se masifique, ¿ya? Y insisto, no es con un tema de naturaleza, que nos gustan los animalitos, las plantas, no, es un tema hay datos concretos, hay cosas que son fundamentales que a través de la investigación, el conocimiento, podemos ir a diseñar mejores políticas públicas, mejores espacios para la ciudadanía. Eso es fundamental. Así que los felicito por su iniciativa de estar acá, de su tiempo, y agradezco también la constante, constante apoyo de todos los asistentes a estas charlas. Así que muy, muy agradecido y muy contento. Bueno, así nos despedimos entonces, muchas gracias a todos y las charlas estarán en nuestro canal de YouTube de la facultad para que la puedan volver a revisar, esta y las anteriores, así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una nueva oportunidad, en un próximo ciclo para la toma de decisiones. Así que eso, gracias y chao. Muy bien, gracias. Chao, chao a todos. Que estén muy bien. Chao, Andrés.